Hola, bueno, buenos días. Yo soy Rodrigo, él es Javier. Gracias por estar aquí. Sabemos que tenemos dura competencia en otros sitios y esto no es eminentemente práctico, es otro tipo de charla. Y hoy queremos contaros un poco qué hacemos en Clarity, quiénes somos y a qué problemas nos enfrentamos y cómo estamos intentando resolverlos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la misión de Clarity? Llevar el impacto social a los mercados. Esto del impacto social, bueno, luego igual hablamos un poco más, pero es un poco ver cómo influyen las empresas en la sociedad, como para bien, para mal. ¿Por qué queremos hacerlo? Pues porque queremos, y esta es como la frase así típica que se dice, porque creemos que el capitalismo está roto y no está funcionando como debería. ¿Y cómo queremos hacerlo? Pues entendiendo mejor las necesidades de la gente y mejorando la asignación de recursos para cubrir esas necesidades, ¿vale? Entonces, ¿qué es Clarity? Bueno, pues Clarity ahora mismo tiene dos patas. Por un lado tenemos la parte de como rating agency, de impacto social, que consta pues, de todos los datos que tenemos, de una metodología estándar a la que aplicamos sobre esos datos y la customización y transparencia para nuestros clientes. Y luego la parte de una solución software, que llamamos la plataforma o la web, o como queramos, que consta de una API. O sea, tenemos, bueno, por un lado una API para que nuestros clientes consuman los datos, por otro lado una API con widgets de front también, y por otro lado el SaaS, la terminal que llamamos, ¿vale? Lo que pasa es que creo que las diapositivas no se ven del todo bien con los estilos que tenemos, pero bueno, esto sería un poco la imagen de la web y un poco lo que hacemos ahí. Pues en la parte izquierda, lo malo es que no se ve bien, asignamos los scores a cada empresa, es decir, nosotros lo que damos son notas, al final de una nota de 0 a 100, donde explicamos lo bueno que es una empresa en función de una serie de métricas que nosotros tenemos definidas. Y hay diferentes tipos de métricas, hay environmental, social, governance, bueno, esto es ESG, una metodología que se está empezando a usar bastante, y mide cada uno de esos tres pilares. Dentro de esos tres pilares luego hay métricas, pues hay controversias, hay métricas cuantitativas, etc. Y nosotros lo que hacemos es, los clientes nos dan los datos de sus portfolios, que son datos financieros, y sobre esos datos y con la composición de ese portfolio, a eso nosotros le aplicamos los datos que tenemos sobre las empresas que lo componen y damos una serie de notas. Y aquí, bueno, es lo que tenemos aquí en la parte del input. Por un lado están los inversores que dan, pues, pueden además introducir sus preferencias, si quieren dar más peso a un área o a otra, meten sus portfolios y nosotros tenemos un set de datos, lo que pone ahí, pues más de 25.000 compañías públicas, 198 países, más de 50 fuentes de datos. Tenemos también datos regionales, es decir, que por ejemplo la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Castilla y León, bueno, la de Castilla y León no estoy seguro, pero la de Madrid tiene nota, eso seguro. Y esto es un poco lo que hacemos, lo que estamos intentando hacer en Clarity, ¿vale? Bueno, esto es un poco para ver también la cantidad de proveedores, para sacar todas estas métricas, porque solo para una de las áreas que medimos tenemos pues, más de 260 métricas activas, en total tenemos 300 y pico, pero que estén activas y que estemos usando son 250. Para esto necesitamos o empleamos muchas fuentes de datos. Aquí realmente yo creo que ya no están todas, porque esta es una slide que ya tiene cierto tiempo. Y claro, con este volumen, más que por volumen de datos, con esta variedad de fuentes de datos y que necesitamos para sacar estos scores y que sean confiables, etcétera, pues vienen un poco también, viene una serie de retos, ¿no? Así que empezamos, pues, como todos estos datos, ¿qué hacemos con ellos? Pues nosotros tenemos, en función del proveedor, bueno, tienes o una tecnología de intercambio de esos datos, un formato de datos en que te lo dan y la frecuencia de actualización de esos datos. Pues atendiendo a estos tres criterios, tenemos, ya os digo, tenemos mucha variedad, o sea, nos podemos olvidar de que hay un estándar de intercambio de datos de este tipo. Tenemos gente que nos lo deja en un FTP, nos deja, por ejemplo, en FTP, nos deja un CSV pues cada semana. Gente que nos proporciona una API y podemos llamar, cuando nosotros consideramos que ya los datos que tenemos están obsoletos, llamar y pedirles más datos. Pues eso, por ejemplo, claro, estaría ahí, pues nos devolverían un JSON. Hay gente que nos está mandando ya Parquet, que nos está dejando Parquet files en S3. Y luego la periodicidad pues puede ser también eso, en demanda, bajo demanda, online, periódicamente. Y tenemos, por ejemplo, casos como hay una compañía que nos manda un correo cada año con una Excel.
Con lo cual eso, bueno, probablemente igual les pidas que te lo automaticen un poco o que te pongan una API o algo así y te digan que, bueno, muy amablemente que no están por la labor. Así que ahora mismo, lo que decíamos, no tenemos un problema tanto de Big Data como de complejidad de gestión de todos estos datos, ¿vale? Y luego tendríamos lo que sería la imagen especular de este problema, es también, vale, esto es cómo gestamos nosotros los datos, pero cómo se los servimos a nuestros clientes. Pues cada uno tiene diferentes necesidades. En principio, al principio de Clarity, lo principal, o en lo que más nos centramos, es en el SaaS, en la aplicación. Pero según van entrando clientes, van surgiendo nuevas necesidades. Hay gente que simplemente quiere un data feed, o que les dejes cada 2 semanas un CSV en un FTP porque ellos lo van a ingestar en sus sistemas. Hay gente que usa la terminal, hay gente que te pide pues, que le hagas una extracción en un momento concreto de unos datos muy concretos, que es lo que querían. Y luego requieren también una serie de capacidades. O sea, ellos quieren que los datos sean seguros, quieren incluso integrar sus datos propietarios en nuestra plataforma. Es decir, vale, igual te dicen, tú tienes, para ti, la composición de este portfolio es esta y está asignado a estas empresas. Pero para mí eso no tiene sentido, yo tengo otra vista y quiero que eso lo integres, pero le apliques tus datos. Eso es algo en lo que, bueno, cuando llegue va a ser curioso. Y luego también queremos llegar a tener un histórico de datos. Es decir, nosotros renovamos los datos casi cada semana. Casi cada semana mejoramos o incrementamos los scores que tenemos. Pero muchas veces, y muchas compañías lo que quieren es decir, bueno, vale, yo es que hace un año tenía un 60 de score en environmental, en temas medioambientales, pero yo he aplicado nuevas políticas y quiero ver que se vea el progreso. Pues yo quiero comparar los datos que tenía hace un año con lo que tengo ahora. Claro, eso requiere tener efectivamente todo el histórico de datos y ese es uno de los retos que tenemos ahora mismo. Y luego el mayor problema de todos, en muchos casos, y esto es algo que también permea al inicio de Clarity y a todos los problemas que podemos tener o a todos los retos, es que esto es una metodología o es una forma de, bueno, es una metodología aplicada a las finanzas relativamente nueva. Ahora está cogiendo mucha atracción, pero hace 2 o 3 años era algo que se oía, dices, bueno, sí, me suena, parece que está bien, pero no se conocía muy bien el dominio en el negocio. No había tampoco grandes expertos en la materia y ahí pues también hemos ejercido un poco de pioneros con los riesgos que eso conlleva. Así que, bueno, esto no se ve muy bien, pero claro, cuando empezamos, las fuentes de datos no eran tantas, de hecho eran relativamente pocas, y con eso lo que queríamos primero era decir, bueno, pues vamos a validar que con estas fuentes de datos podemos aplicar una metodología, un algoritmo y sacar unas notas que tengan sentido. Pero claro, al principio, bueno, este diagrama no se ve muy bien, pero en la parte izquierda estarían los procesos de entrada de datos y según vas tirando hacia la derecha serían ya datos que luego consumiría la aplicación. Y en un principio, pues claro, tampoco conocíamos totalmente el dominio del problema, así que una de las decisiones que se tomó, como no conoces el dominio del problema, no conoces la forma de tus datos y no conoces totalmente el esquema, dices, bueno, pues lo tiro a Mongo, que me lo va a admitir. Y aparte, había otro de los problemas, bueno, Java era un poco el lenguaje elegido porque era parte del stack tecnológico de la compañía, y aparte, en un momento dado, dijimos, bueno, necesitamos una manera un poco mejor, un poco más escalable, por así decirlo, de crear ETLs para ingestar estos datos. Y en un momento dado se sugirió Talent, que es una herramienta propietaria para la creación de ETLs de ingesta de datos, entre otras cosas, y dijimos, bueno, pues si nos ayuda, además mueves cajitas y tal, pues, qué bien, esto genera código. Y empezamos a utilizar esa herramienta, con todos los problemas que tiene eso también. En su momento, bueno, pues para empezar, pudo tener sentido, luego ha sido algo que nos ha costado mucho quitarnos hasta el punto de que murió hace pues unos 4 meses o así. Fue un gran día, por cierto. Claro, esto fue el inicio, pero es que esta foto es de junio del año pasado, esto ha empeorado en el sentido que se ha hecho más grande y más complejo. Claro, cuando ibas aumentando el número de fuentes de datos y de cosas que quieres hacer sobre esos datos, todos los procesos, las ETLs y todo lo que tienes que hacer sobre ello aumenta en complejidad. Además, aquí entra, nosotros a nuestro equipo de Data Science lo consideramos un proveedor más, con lo cual ellos también, a su vez, cogían esos datos, hacían cálculos, aplicaban cálculos de reliability y los volvían a ingestar en el sistema, con lo cual empezamos a ver que lo que teníamos de Java, Mongo, Talent no escalaba. Y empezamos a probar cosas,
como tampoco teníamos muy claro hacia dónde ir, pues empezamos a probar scripts en Node, apareció Kotlin por ahí, que está todavía en un repositorio, Talent todavía seguía vivo, empezamos a usar Python y Pandas, empezamos a ver que Mongo no era el sitio adecuado y dijimos, bueno, pues Redshift parece que nos puede ayudar. Pues bueno, igual tampoco era el caso exacto, pero bueno, empezamos por ahí. Y luego Python, que al final ha resultado de alguna manera, y esto es un poco spoiler, el ganador en todo esto, nos ayudó sobre todo para la parte de transformación de los datos. Aunque bueno, luego veremos también cómo seguimos con ello, pero la idea era, el stack, se nos está complicando las cosas, el stack que teníamos antes no funciona, vamos a ver con qué podemos mejorar todo este tratamiento de datos, ¿vale? Pero vamos, ahí había un lío importante. Así que empezamos a decir, bueno, lo que os he contado de las herramientas que queríamos utilizar, empezamos a decir, bueno, nosotros, o la gente que vaya a estar con la parte de datos, no somos una isla. O sea, quiero decir, estamos trabajando en una compañía que tiene un stack tecnológico determinado y tampoco tiene mucho sentido desviarse de eso, desviarse mucho, a no ser que haya algo que no nos provee en lo que ya hay en la casa. Y por un lado tenemos dos grandes equipos, que son el de Data Science y el de Tecnología. Cada uno tiene un stack parecido, pero ligeramente diferente. Y entonces, por un lado, en Data Science, pues evidentemente utilizan más pues eso, TensorFlow, ahí falta también, yo creo, Domino, que no está, bueno, Pandas, la infraestructura a nivel de infraestructura es prácticamente lo mismo. Y por la parte del equipo de tecnología, pues está Java, está Node, está Spring, algo de Python, pero más en plan de scripts, y luego pues Redis, Mongo, Redshift, bueno, se utilizaba, pero realmente tampoco, y luego pues Docker, Kubernetes, Terraform, etc. Con lo cual dijimos, bueno, ahora nosotros dentro de un poco dentro de este mundo, ¿qué queremos usar? ¿Qué necesitamos? Y para lo que necesitábamos, pues, ¿qué empezamos a usar? Python, como digo, con Pandas también para transformaciones, porque no tenemos ahora mismo, ya lo he dicho, un problema de gran volumen de bases de datos, o sea, de datos, perdón. Lo que necesitamos son muchas transformaciones para convertirlo a modelo Clarity y que Data Science lo pueda además explotar. Aquí está Domino, por cierto, lo hemos metido, tenemos pipelines en GitLab, empezamos a ver que ni Redshift ni Mongo eran realmente lo que queríamos para ciertas cosas y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a tirar los datos a S3 también. Vimos que necesitábamos orquestar todos esos trabajos que veíamos en las slides anteriores y evaluando alternativas en el mercado llegamos a Airflow y decidimos que como orquestador de trabajos era lo que más se ajustaba a nuestras necesidades. Y aparte de eso, pues bueno, Docker, Kubernetes, Terraform, etcétera, eso es común a al stack de la empresa. Y sí que tenemos parte de Java, Dask, Pandas y Python para el tratamiento de la información, en la parte de Data Engineering, ¿vale? Pero, aún así, quiero decir, con todo esto que habíamos empezado a hacer, vimos que era evidente que había problemas. ¿Y qué problemas teníamos? Pues teníamos un problema de trazabilidad. Nosotros queremos trazar los datos, pero no teníamos una manera buena de decir, bueno, o sea, sí lo sabemos, pero no tenemos una manera automática de decir, este dato viene de esta fuente y se le ha aplicado este algoritmo contra este esquema. Lo podemos tener si nos lo preguntan, pero no está en un sitio registrado, sino que tienes que ir buceando en los pasos que se han ido dando y en la persona probablemente que haya ejecutado eso. No hay un entorno máster. Esto máster, luego hablaremos también de los datos máster. Hay datos que consideramos que son de Clarity, no son de los usuarios, son de Clarity y deberían ser comunes a toda la empresa. Pues en ese sentido, los datos máster estaban repartidos. Había gente que tenía el máster de organizaciones, otros el máster de métricas, que son las métricas sobre las que Clarity actúa. No había un repositorio común para esto. Se estaban utilizando herramientas muy heterogéneas, es decir, cada equipo o cada persona que le tocaba hacer algo un poco decidía qué es lo que mejor le convenía en ese momento. Silos de datos, pues si hay alguien que ha hecho una ETL y solo la ejecuta él, evidentemente eso es un silo, porque podría llegar a haber problemas de decir, es que esto, la persona que lo hizo pues es esta y si quieres un cambio en estos datos tienes que ir a esa persona. La complejidad, pues cuando aumenta, no hay trazabilidad, hay herramientas heterogéneas, etcétera, aumenta la complejidad de tratamiento de todos esos datos, aparte de la inherente a nuestro modelo de negocio. Y la mantenibilidad, que evidentemente pues eso es complicado mantener. Pero un poco, ¿cuáles son las causas originales de todo esto? Pues en principio, y esto es
probablemente consustancial a muchas startups, no conocíamos del todo el dominio del problema. Es decir, no podíamos modelar nada porque tampoco sabíamos exactamente qué forma iba a tomar. Bueno, la necesidad de velocidad, pues tienes que sacar algo rápido, con lo cual tampoco tienes mucho tiempo a pensarte en cómo será a 1 año vista, 6 meses vista. Empiezas a trabajar y te vas encontrando con las piedras por el camino. Otro problema, aplicar tecnología antes de conocer bien los conceptos. Pues, por ejemplo, el uso de Mongo pues, podía tener sentido al principio, que no conoces muy bien cómo son tus datos y qué quieres hacer con ellos, pero también hemos estado lanzando tecnología como Talend a algo que no comprendíamos del todo. Y también el foco en un único canal. Al principio esto estaba pensado para ser una web o un SaaS, la terminal que llamamos, pero ahora nos damos cuenta de que nuestros clientes quieren otras formas de acceso a los datos, con lo cual nuestra infraestructura de datos no está preparada para servir eso o no estaba preparada. Así que en un momento dado empezamos a pensar, es bueno pensar, y empezamos a pensar en cuáles eran las necesidades de Clarity, de información en Clarity. Y tenemos como 3 patas. Tenemos una pata de analítica, otra de procesos batch y otra de procesos online. Estos se diferencian tanto entre ellos por el volumen de información que manejan y por la velocidad de manejo de esa información. Pero bueno, por la plataforma de analítica, pues es la usada sobre todo por Data Science para investigación o por Research también. La plataforma batch pues, es sobre todo para la ingesta de datos de nuestros proveedores. Y la plataforma online pues, es para dar soporte a la experiencia de los usuarios. Es sobre todo cuando los usuarios buscan información que nosotros no tenemos, pues por ejemplo tenemos que ir a buscarla a un proveedor directamente, en este caso pues por ejemplo a Thomson Reuters y SIN. Y SIN son códigos de securities, de instrumentos financieros, que como no tenemos mapeado el universo entero de ISINes que existen, porque es monstruoso, intentamos tener el universo que interesa a nuestros clientes. Y en el producto solo aplican en realidad las batch y la plataforma batch y la plataforma online. Para el resto, la plataforma de analítica es más para los equipos internos. Entonces, ¿qué problemas identificamos? O un poco cómo los agrupamos. Pues agrupamos los problemas que hemos identificado en problemas de sistemas y componentes, problemas de procesos y problemas de modelado de la información. Es decir, ¿qué tenemos? En sistemas y componentes, herramientas. Igual no estábamos utilizando las herramientas adecuadas para el problema que tenemos. Problemas de plataforma. No había un sitio único, por ejemplo, para orquestar todos los jobs que queremos que actúen sobre los datos. Las ETLs, no había pipelines de ingesta y desde luego no estaban estandarizadas. Había algunas que se corrían en el ordenador personal de un trabajador. Los procesos, no había tampoco definición clara de quién tiene que hacer qué. No hay control sobre cuándo se ejecutan los procesos, es decir, cuando alguien decide que unos datos de un proveedor están obsoletos y dice necesitamos más. ¿Quién lo ha decidido? ¿Quién lo ha hecho? Pues sí lo puedes llegar a saber, pero tienes que preguntar. Y modelado. Nosotros partimos de un entorno donde nos faltaba mucha información, había mucha información desconocida, con lo cual nuestros modelos tampoco eran lo suficientemente buenos, en el sentido que había casos, que luego contará Javi, en los que estamos asociados a claves del proveedor, lo cual de alguna manera te ata al proveedor, que es algo que queremos romper, y no había un esquema claro de los datos. Con todo lo que he contado hasta ahora, fuimos viendo que no íbamos a necesitar un equipo dedicado íntegramente a la gestión de todos estos problemas. Y ahí es un poco cuando se creó el equipo de Data Engineering en Clarity, porque hasta entonces básicamente estaba tecnología, que es backend, frontend y sistemas, y Data Science, que ejercían un poco también como Data Engineers. Y a partir de aquí, pues empezamos a actuar en cada uno de esos grandes bloques que hemos mencionado. Que ahí, sí, ahí es tu turno. Toma esto. Vale, pues... Te paso el testigo. Vale, pues lo primero que empezamos a hacer es un poco ver con las herramientas que teníamos y que ya estaba utilizando la empresa. La idea era cómo podíamos potenciar, homogeneizar y simplificar todos los sistemas que teníamos sin generar pues, una gran disrupción para la empresa. Entonces, un poco aprovechando las herramientas que ya
estaba empezando a utilizar la empresa, simplemente cómo empezar a ponerles orden, ¿vale? Y mucho de esto se basa en empezar a introducir conceptos. Empezamos a introducir conceptos como la idempotencia de procesos. Lo que queremos es, cuando hay una transformación de datos, dado que tú tienes una configuración de un proceso y unos datos de entrada, ese proceso debería ser idempotente, devolver siempre la misma salida. Esto no siempre es posible. O sea, cuando estás ingestando datos de proveedores, no puedes asegurar esa idempotencia porque no puedes asegurar que el dataset de entrada sea siempre el mismo, por ejemplo. Pero para procesos internos, a partir de la ingesta de proveedores, que guardaremos esa información en una zona, digamos, de datos raw, a partir de ahí sí intentamos asegurar la idempotencia de los procesos. Entonces, bueno, lo que os comentaba. Un proceso para nosotros es cualquier operación que transforma datos, ¿vale? Todos los procesos van a seguir la misma estructura. Van a esperar unos datos de entrada, van a recibir un fichero de configuración y van a devolver unos datos de salida. Además, una de las cosas también que vemos es que pues, necesitamos separar las responsabilidades de muchos de los procesos que actualmente se están ejecutando. Para hacer eso, lo que intentamos es introducir como distintos niveles de granularidad. Desde el nivel de granularidad más alto, que es lo que llamamos un pipeline, que es para un proceso relativamente complejo con muchas etapas, serían en este momento, la analogía sería DAX, Directed Acyclic Graph, que estamos ejecutando con Airflow. Además, estamos montando Airflow sobre Kubernetes. Y la ventaja de esto es que, bueno, estamos, no sé si estáis familiarizados con Airflow. ¿Quiénes de aquí más o menos conocen Airflow? Por ahí, unas cuantas manos, vale. Bueno, pues básicamente lo que te ofrece es un orquestador de procesos y él mismo te ofrece, digamos, lo que llama operadores, que es pues como unos hooks para interactuar con distintos tipos de procesos, ¿vale? Tienes un operador para ejecutar código Python, un operador para ejecutar código Bash, un operador para ejecutar contenedores de Docker. Lo que estamos utilizando nosotros son operadores única y exclusivamente para ejecutar pods de Kubernetes, ¿vale? Utilizamos el Kubernetes Pod Operator. Y todas, absolutamente todas las pipelines van a utilizar única y exclusivamente ese operador, con ciertos matices, muy pequeñitos. Hemos creado realmente un operador que lo que nos permite es configurar el entorno en el que se va a ejecutar ese pipeline, un poquito modificar el comportamiento de Airflow, entre otras cosas, por ejemplo, para resolver en tiempo de ejecución esa configuración compleja de la que estamos hablando, ¿vale? Que entra al proceso. Partimos de unos templates de configuración y ese primer operador inicial, que siempre se aplica a todos los pipelines, lo que hace es resolver ese template en tiempo de ejecución, pues con los valores que tenga el contexto de ejecución en ese momento. Entonces, bueno, por debajo del pipeline, como hemos comentado, estamos siempre ejecutando pods de Kubernetes. Por debajo del pipeline lo que tenemos son lo que llamamos jobs, que un job realmente es una imagen de Docker, ¿vale? En esa imagen de Docker lo que estamos principalmente intentando hacer es, bueno, dentro de cada pipeline, que al final es otro proceso más, habrá distintos jobs interconectados, que serían los nodos de Selag, ¿vale? Lo que tenemos es, bueno, cada job sabe cómo consumir la parte de la configuración que se le aplica a ese job, ¿vale? Entonces, tú le pasas al pipeline la configuración de todos los jobs que hay en ese pipeline y cada job lo configuras para que consuma solo una parte de ese archivo de configuración, ¿vale? Bueno, estos jobs de Kubernetes también, estos jobs lo que estamos intentando también es construirlos de una forma sistemática, que todo el mundo en la empresa tenga un prototipo del que partir para construir el job, la operación de datos que necesiten, ¿vale? En ese sentido, como ya ha comentado Rodrigo, Data Engineering principalmente vive entre dos mundos, lo que sería Data Science y la parte de Backend. Entonces necesitábamos un lenguaje de programación, por ejemplo, que fuera un compromiso entre ambos equipos. Necesitábamos una forma de producir esos jobs que más o menos todos los equipos entendieran. Entonces, bueno, la decisión fue utilizar Python, sobre todo por la parte de Data Science, está más familiarizada con ese lenguaje y, bueno, pues al ser un lenguaje orientado a objetos no era tan, digamos, disruptivo para la parte de backend el poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, todos esos jobs los empezamos a montar con Kubernetes. Pero además lo que decimos es, bueno, igual que tenemos pipeline, que son grafos de jobs, un job va a ser lo mismo, va a ser un grafo de tareas. Introducimos un tercer nivel de granularidad, pese a que, bueno,
Python, digamos, que con las interfaces no se lleva muy bien, pero lo que definimos es una interfaz común a lo que sería una tarea, ¿vale? Básicamente sería una especie de runner. Tienes un método run, tienes un initializer, etcétera. Y decimos, vale, de la misma forma que el pipeline es un DAG de jobs, el job es un DAG de tareas. Y dentro de las tareas es donde implementamos la lógica pues específica para pequeñas transformaciones de datos, cargas de datos, etcétera. Entonces, bueno, básicamente todos los procesos lo que estamos teniendo es homogeneizarlos, a que sea predecible. Además, bueno, esto es mucho más complejo, pero bueno, que el punto de entrada para un job sea siempre exactamente el mismo, que tú sepas dónde tienes que ir a identificar la secuencia principal de la lógica que estás ejecutando en ese job, etcétera. Con esto luego es mucho más fácil descubrir qué es lo que están haciendo los pipelines realmente. Pero claro, encima de esto lo que decimos es, bueno, ¿y todo esto dónde se va a ejecutar? Pues lo que empezamos a hablar es de, bueno, necesitamos una plataforma de datos. Igual que tenemos una aplicación que está dando servicio a los clientes, lo que necesitamos también es algo que dé servicio a esa aplicación, y no solo a esa aplicación, sino a todos los equipos dentro de Clarity, incluso a clientes externos que están relacionados con los datos, ¿vale? Que llega Data Science que necesita un dataset, que necesita acceder a unos datos o que necesita descubrir cómo se han utilizado estos datos en algún sitio, pues vamos a darle las herramientas para que sean capaces de descubrirlo. Lo que queremos es principalmente construir las herramientas para que los distintos equipos sean, digamos, self-service y que puedan explotar los datos como más les convengan a ellos. Entonces, bueno, aquí he puesto más o menos lo que sería la idea. Tenemos las fuentes, tenemos los consumidores de datos y entre medias lo que estamos comentando, la plataforma de datos. Importante aquí, ya lo comentaba Rodrigo, es que consideramos tanto fuentes internas como externas de datos. Es decir, Data Science está creando unos algoritmos, está produciendo unos datasets. Para nosotros, el equipo de Data Science es otra fuente más de datos. No distinguimos entre, bueno, es que porque sean de Clarity les vamos a dar un tratamiento especial y sus datasets no van a entrar por la plataforma, pero vienen por aquí al lado. No, para nosotros es una fuente más de datos. Y los consumidores igual. ¿Cuál es el principal consumidor a día de hoy de esta plataforma? Pues lo que sería la aplicación. Hablamos de 3 entornos de la aplicación: desarrollo, preproducción y producción, que serían más o menos estos 3 consumidores, pero potencialmente si necesitáramos lanzar la aplicación con un entorno específico, en un VPC o lo que fuera, para un cliente específico, para nosotros sería simplemente un 4º consumidor. Entonces, preparado para dar servicio a 1, 2, 3, estamos preparados para dar servicio a N consumidores. Entonces, también empezamos un poco a construir la plataforma con eso en mente. Y luego, bueno, indagando un poco más dentro de lo que es esta plataforma, lo que empezamos también es a introducir niveles de confianza de los datos. No todos los datos son igual. No todos los datos, dependiendo en el ciclo de vida que se encuentren, se utilizan, tienen la misma finalidad o se pueden tratar de la misma forma. Entonces, una de las cosas que empezamos a introducir son, digamos, 3 niveles de repositorios de datos, ¿vale? Lo que hemos llamado nivel 0, nivel 1, nivel 2. El nivel 0 sería básicamente lo que consideramos como raw data o staging data, ¿vale? Que sería, pues bueno, raw data, como ya hemos dicho, intentamos guardarnos todo lo que nos dan los proveedores de datos. Entonces, según llega el proveedor de datos, con la mínima transformación posible, lo que intentamos es almacenarlo en nuestros sistemas. Y aquí estamos utilizando principalmente, bueno, está toda la infraestructura basada en Amazon, en AWS, entonces estamos utilizando S3 para esto. Según llega, hacemos una petición de datos, según ingestamos datos, lo primero nos guardamos los raw en S3. Entre otras cosas, ¿por qué? Por lo que comentábamos antes de la idempotencia. Dentro de Clarity, dentro de lo que es la plataforma de datos, más o menos podemos asegurar que los procesos son idempotentes, porque tenemos control absoluto sobre ellos. ¿Dónde no tenemos control de esos procesos? Pues en la frontera de lo que es Clarity. Entre otras cosas, en la frontera con los proveedores de datos. No podemos asegurar, y además esto ocurre más frecuentemente de lo que parece, que si hacemos una llamada a la API de un proveedor de datos 2 veces consecutiva con milisegundos de diferencia, los datos que nos vaya a devolver sean los mismos. O sea, esto no pasa en finanzas. Entonces te podrías encontrar con que tú estás preguntando por, yo qué sé, un instrumento financiero y de repente te digan que es una acción y por otro lado te digan que es un fondo. El mismo proveedor de datos, la misma llamada a la API, que directamente te devuelve 2 tipos
para lo que es la misma cosa. Entonces dices, bueno... Sí, además se lo dices y te dicen, ah, sí, es verdad, está mal. Y se quedan tan a gustos, pero bueno. Entonces, entre otras cosas, para evitar esto, lo que decimos es, bueno, primero nos guardamos los datos y luego, a partir de ahí, ya vemos lo que hacemos con ellos. Y a partir de ahí, lo que podemos sí es garantizar la idempotencia de los procesos que viven en esa plataforma. Bueno, pues para eso es para básicamente lo que es el nivel 0, la zona de raw data. Cogemos lo que nos da el proveedor y lo metemos ahí. Por lo tanto, entre las fuentes y el nivel 0, lo único que tenemos son procesos de ingesta. Además, bueno, ya ha enseñado Rodrigo los distintos tipos de canales de entrada y formatos de datos que teníamos. Lo bueno es que estos procesos de ingesta, cambiando la configuración, pero pueden ser genéricos basados solamente en los canales de entrada y en el formato del archivo que te están devolviendo. Luego, el paso del level 0 al level 1, esencialmente el level 1 es lo que sería la fuente de la verdad de Clarity, ¿vale? Lo que son datos Clarity que tienen que dar servicio a todos los equipos que hay ahora mismo en Clarity, a todos los clientes y demás, vivirían en el nivel 1. La condición para que algo pase de nivel 0 a nivel 1 básicamente son dos. Solo hay dos condiciones. Que esté transformado el modelo de datos Clarity y que esté validado. Claro, esto no siempre es estático. De hecho, ya hemos visto bueno, que desde que empezó Clarity, pues al principio había poca información, más además porque bueno, a lo que nos dedicamos, entre otras cosas, pues es un dominio de negocio poco conocido, que muchas veces se está implementando, no hay estándares. Entonces, vamos descubriendo la información. Incluso los clientes no saben lo que quieren. Entonces, bueno... por lo tanto, la validación de esos datos, las condiciones para validar un dato, va a cambiar con la vida del negocio. O sea, a día de hoy conocemos determinadas cosas sobre los datos y podemos decir, este 5 que tenemos aquí, pues está bien. Pero a lo mejor resulta que mañana descubrimos una nueva información y decimos, bueno, es que este 5 no debería ser un 5, debería ser un 5,5. Entonces, las reglas de validación varían. Y también los modelos están vivos. Por lo tanto, esa transformación y esa validación es muy relativa. Es verdad hoy, mañana puede variar, pero sí es condición para que algo pase al nivel 1, que nos esté en un modelo de datos que nos permita dar servicios a todos esos equipos y que además tenga unas mínimas condiciones de validación. Y por último, además también el nivel 1 nos sirve para separar lo que serían todos los procesos de ingesta y toda la velocidad de ingesta, que está principalmente marcada por los proveedores de datos, de la velocidad de consumo de esos datos. No es lo mismo darle un dato a un analista que lo que quiere es conocer en todo momento cómo está funcionando una empresa, que a alguien que simplemente está haciendo un report mensual. Esa persona que está haciendo el report mensual no quiere que le cambies los datos en tiempo real o con mucha frecuencia. Quiere que el dato al menos se mantenga durante todo un mes para que él pues, pueda elaborar sus reports y demás sin que le cambie la información, sin que tenga que estar continuamente yendo y viniendo. Entonces, lo último que tenemos sería el nivel 2. El nivel 2 ya es la base de datos del consumidor. Es la base de datos del consumidor de esos datos. Entonces, ahí tendremos procesos que muevan la información de ese nivel 1 a ese nivel 2 de repositorio de datos, lo que serían procesos para servir los datos. Luego, todo esto está muy bien, pero esto es básicamente lo que estamos implementando ahora y un poco lo que queremos potenciar. Pero esto no siempre ha sido así. Antes en Clarity la forma de actualizar los datos era, bueno, tú tienes aquí unos datos que un equipo interno ha producido, normalmente Data Science, y esos datos se introducen primero en el entorno de dev, hablando solo de la aplicación, luego se pasaban del entorno de dev a preproducción y de preproducción a producción, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que estos tres entornos estaban vivos. Como ha dicho Rodrigo, una de las características que tenemos es no podemos tener toda la información financiera del mundo, entonces permitimos al usuario que solicite la información financiera que necesita, la introducimos en nuestros sistemas y le damos el output basado en esa información. Por lo tanto, podemos tener discrepancias durante este proceso entre cada uno de esos entornos en esos datos que se están moviendo. Precisamente el hecho de tener una plataforma de datos lo que busca es que desde un punto centralizado podamos dar servicio de igual manera a todos los consumidores, asegurándonos que servimos los mismos datasets a todos ellos. Entonces, bueno, un poco cómo se vería esto estaría en este slide, ¿vale? Tenemos, primero, estamos intentando potenciar el desarrollo local y el testeo en local.
para lo cual intentamos reproducir toda la arquitectura que tenemos en esta parte que vemos aquí de management, que ahora os explicaré un poco qué más lo que es, lo intentamos reproducir en local. Para ello utilizamos pues, Docker Compose y básicamente imágenes de Docker para montar todo lo que sería la infraestructura en local. Más adelante lo que tenemos es una zona en la nube, en AWS, en un VPC que llamamos Management. Aquí viven toda la serie de procesos y sistemas que van a dar servicio a todos los consumidores, ¿vale? Es un entorno controlado y en este entorno controlado lo que hacemos es reproducir, pero esta vez ya con herramientas de AWS, por ejemplo, aquí ya sí que utilizamos Kubernetes, en local no, con lo cual eso es bueno, una pequeña discrepancia, aunque estamos migrando a ello, pero bueno, lo que intentamos es tener un entorno lo más controlado posible desde el que servir los datos que comentábamos a los consumidores, donde cada consumidor tendría su propio VPC. Entonces, todos los procesos que tenemos en el área de management son los procesos que van a lanzar lo que decíamos, lo que hablábamos anteriormente de servir datos a cada uno de ellos. Y como os he dicho, una de las cosas que también estamos haciendo es implementar toda la infraestructura como código. Entonces, una vez que tienes un consumidor, es relativamente sencillo, o toda la infraestructura que necesitas para un consumidor de datos, es relativamente sencillo lanzar otro VPC más y generar otro consumidor más de datos con toda la infraestructura que necesitas. Vale, esto lo que sería la parte de sistemas y componentes. Ahora voy a hablar un poquito de lo que sería la parte de procesos. Entre ellos, bueno, lo más importante para nosotros a día de hoy, lo que más, digamos, el punto más doloroso que tenemos es la parte de la trazabilidad de datos. ¿Qué es la trazabilidad de datos? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es poder responder al usuario y que el usuario pueda explotar la información de quién ha producido qué y cuándo, ¿vale? En ese sentido, bueno, partimos de un escenario donde no estaba muy claro qué procesos se estaban lanzando para realizar determinadas transformaciones de datos, no había conocimiento fácil de cómo cambiaban esos datos con el tiempo y, en definitiva, pues no había mecanismos de control. Había mecanismos de backups, tú conocías dónde vivían en todo momento los datos, pero si realmente querías trazar la procedencia de un dato y cómo ha cambiado ese dato, necesitabas pues bucear, necesitabas hacer un montón de ingeniería para simplemente saber cómo ha cambiado un dato. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, los conceptos y las áreas claras en las que queremos trabajar, que serían sistemas, procesos, modelos, lo que queremos hacer es construir un sistema que nos dé la trazabilidad de cómo han ido cambiando los datos según van pasando por Clarity. Entonces, en ese sentido, ahora que empezamos a tener definiciones claras de procesos, ya sabemos lo que es un proceso, sabemos qué tipología tiene, cómo se comporta, y además los estamos homogeneizando, pues podemos empezar a hablar de lo que es el versionado de esos procesos. Y ya podemos referirnos a este dataset ha sido modificado por este proceso con esta versión en concreto. Estamos también aprendiendo lo que es el modelo de datos. Una de las particularidades de Clarity, bueno, no realmente de Clarity, yo creo que cualquier startup le ocurre más o menos lo mismo, es que el modelo de datos crece de forma orgánica. De repente necesito una feature para esta característica, necesito estos nuevos datos, ¿dónde los pongo? Pues aquí parece que está bien. Pero realmente nadie está muy convencido de que esos campos ahí donde los está metiendo es donde debieran estar o es donde en el futuro quieres que estén, ¿no? Sino que más o menos vas viendo cómo te encaja, que no suene algo demasiado disparatado. Y... A poder ser, sí. No siempre pasa. Y bueno, y así se mantiene. ¿Qué ocurre? Que bueno, eso tiene sentido cuando, como decimos, las preocupaciones de una empresa son otra. Las preocupaciones de una empresa es que tengas dinero para mañana, entonces tienes que producir. Cuando eso ya se empieza a relajar, digamos, entonces vienen otra serie de preocupaciones. Vale, vamos a preocuparnos por el modelo. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto es escalable? ¿Es extensible? ¿Qué ocurre si mañana nos modifica esta característica o el cliente nos empieza a pedir esto otro? ¿Estos datos están bien aquí o deberían de estar en otro sitio?
Entonces empezamos a aprender un poco más del modelo de datos que tenemos. Empezamos a ver cómo las demandas de los clientes impactan en nuestro modelo de datos, cómo las nuevas funcionalidades que queremos implementar impactan en ese modelo de datos. Entonces también somos capaces de empezar a formular una estrategia de gestión de ese modelo, ¿vale? Como decíamos, al principio no teníamos muy claro cuáles eran las entidades, cuáles eran los campos que queríamos capturar de esas entidades dentro de Clarity, ¿vale? Bueno, sí, sabemos que hay organizaciones, pero la organización, por ejemplo, ¿dónde se encuentra? Pues bueno, no es lo mismo, por ejemplo, el país donde opera la organización que el país donde tiene la sede fiscal. Eso es algo que vas aprendiendo cuando empiezas a investigar sobre lo que es la entidad organización en sí. Entonces, bueno, lo que hemos empezado a desarrollar también es una estrategia de control de esos esquemas, de esos modelos de datos. Y empezamos también a versionarlos. Para nosotros es un artefacto más. Tenemos un documento donde se describe cómo debería ser una organización. Ese documento con la información que tenemos hoy está en una versión X. Mañana cambiaremos ese modelo para que se ajuste o porque hemos aprendido algo nuevo sobre ese modelo y pasar a una versión Y. Pues no pasa nada, al menos sabemos que el proceso está funcionando con la versión X o con la versión Y del modelo, ¿vale? Entonces, un poco lo que vemos aquí es realmente en ese proceso de trazabilidad qué es realmente lo que nos preocupa monitorizar, ¿vale? Dentro de Clarity, bueno, pues hay muchos dominios diferentes de información, hay, digamos, distintos subproductos dentro de lo que es el gran producto, ¿vale? Tenemos un producto que habla, por ejemplo, un módulo que habla de, por ejemplo, de cómo el comportamiento de una empresa afecta al riesgo financiero. Tenemos un módulo que habla de cómo una empresa afecta o impacta sobre la sociedad, si, por ejemplo, genera más trabajo o ayuda a disminuir la brecha salarial o este tipo de cosas. O tenemos un módulo que habla de cómo esa empresa se comporta con el medio ambiente. Entonces, cada uno de estos módulos, digamos, son dominios cerrados dentro de lo que es el dominio de Clarity. Dentro de cada módulo, ¿qué podemos distinguir? Bueno, pues podemos distinguir, como os decía, el modelo de datos, pero también distinguimos lo que es la metodología. O sea, cuando tú recibes desde el dato bruto que recibes hasta la puntuación que le das a una empresa, tienen que pasar una serie de cosas, tenemos que hacer una serie de cálculos. Pues esos cálculos que, como decíamos, van a estar implementados con un job, también lo empezamos a homogenizar ahora y le empezamos a dar un versionado. Luego, ahora somos capaces también de versionar la metodología que está generando esos cálculos, que está generando esos scores. Pero además, como veíamos también en la transparencia anterior, somos capaces de versionar los datasets. 10 minutos. Vale. Somos capaces de versionar los datasets. Y además, algo que también tenemos que ser conscientes es de que, bueno, intentamos que los procesos sean idempotentes y intentamos que los procesos sean deterministas. Pero muchas veces, bueno, no muchas veces, pero algunas veces, eso no es posible. No es posible porque a lo mejor el propio método de cálculo no es determinista. Entonces, con cada ejecución la salida varía. Varía poco, varía de forma razonable, pero varía. Entonces, también necesitamos, por ejemplo, monitorizar la ejecución. Básicamente, lo que estamos implementando es una especie de versionado semántico donde cada una de estas 4 patas, lo que es el modelo, metodología, los datasets y la ejecución, dan lugar a una versión semántica de un dataset. Tienes un dataset de entrada y un dataset de salida con una versión diferente que es la suma de estas 4 cosas que estamos hablando aquí. Y bueno, simplemente ya veis cómo estamos relacionando las 4 piezas de las que hablábamos con lo que sería la versión X y ZW. Vale, luego un poquito de data collection, rápidamente. Y un tema bastante, digamos, polémico. Y es el uso de Excel como herramienta de captura de datos. Vale. Quizá, bueno, ya habíamos hablado de que nos mandan Excels por email, cual pues es bastante puñetero, para qué decir otra cosa. ¿Vale? Lo importante es que, bueno, no estamos luchando contra ello. Tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente de negocio, mucha gente con un background diferente, que no viene del mundo de la programación, no ha visto en su vida una línea de código, pero que para ellos el Excel funciona bien. Pues, oye, pueden meter aquí unas formulitas, unos numeritos, hace cosas. ¿Vale? Entonces,
no estamos luchando contra ello, estamos intentando aprovecharlo y modificarlo para que encaje mejor con nuestras capacidades en este momento, ¿vale? Por ejemplo, una cosa muy estúpida, pero pasar de Microsoft Excel a tener de tener un fichero en tu local y que te lo manden por email, a tener un Google Spreadsheet que tiene un API detrás que puedes explotar con unos jobs, que tienes un Python SDK y que no deja de ser un spreadsheet, donde tú le dices a tu cliente o a la persona que tienes capturando datos para ti, mira, esta es la dirección y aquí tienes que meter estos datos. A nosotros, sin embargo, nos ayuda, a esa persona también, porque no le estás sacando de Excel o de lo que deja de ser una hoja de cálculo, pero a nosotros nos ayuda porque pues, por ejemplo, Google Spreadsheets pues, nos proporciona una serie de APIs que nos permiten explotar de forma sistemática esa información que hay detrás, ¿vale? Entonces, bueno, no estamos luchando, como os digo, contra ello, estamos intentando influenciar y poco a poco modificarlo para que sirva mejor a las capacidades y a las necesidades que tenemos, ¿vale? Bueno, esto simplemente pasaré un poco por encima. También estamos poniendo orden en todos los juegos de datos que tenemos, ¿vale? Estamos en plena migración de lo que sería un data swamp, bastante caótico, donde era bastante difícil saber dónde estaban los datos, simplemente, a una estructura donde estamos mezclando un data lake con un data warehouse, ¿vale? No sé si quedan muy claros estos conceptos, más o menos sabemos de qué hablamos con un data lake, un data warehouse, ¿no? Sí, manos arriba, abajo, más o menos. Sí. Bueno, yo os doy lo que sería, como esto tampoco está escrito en piedra, yo os voy a decir lo que yo entiendo por esto, ¿vale? Pues simplemente un data swamp, no tienes, como decía, organización ninguna o poca organización, es difícil descubrir dónde están los datos. Lo que estamos intentando montar es un data lake donde, vale, no todos los datos van a estar de forma homogénea, podrían vivir datos en JSON, con datos en CSV, con bases de datos diferentes. No hay una homogenización en lo que es el formato, no controlamos 100% el modelo, ¿vale? Ahí pueden vivir cualquier cosa, pero por lo menos está organizado, está calmado, las aguas son transparentes, más o menos sabemos cómo llegar a esa información, ¿vale? Y por otro lado, un data warehouse donde ya estamos dando estructura a esa información que tenía pues, diferentes estructuras entre sí, estamos empezando a homogeneizar las estructuras y a darles el modelo de datos que queremos en Clarity. Eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Un poquito de organización del trabajo. Una de las cosas fundamentales que comentaba Rodrigo es que hemos detectado que aparecen nichos de conocimiento. Entonces, bueno, lo que estamos implementando para organizarnos en el trabajo es, creo que es Spotify, ¿no? Quien empezó a hacer esto, sí, no recuerdo exactamente. Sí, esto es lo típico que, bueno, lees el paper de Spotify, ves si te encaja algo, intentas ver qué puedes coger. Tampoco... Efectivamente, hay que ser conscientes de que todo esto está vivo. Según vamos aprendiendo de la experiencia, lo vamos adaptando a nuestras necesidades. Entonces, bueno, tenemos una estructura matricial con equipos horizontales y squad verticales. Básicamente las features de producto se asignan a cada squad vertical y cada equipo horizontal tendrá su roadmap, su tarea de listas que quiere hacer y lo que hay que ver es cómo encajan unas con otras, ¿vale? Aquí la clave está en que, bueno, si para romper esos nichos de conocimiento el squad te permite romperlos de forma vertical, pero al hacerlos de forma horizontal lo que hacemos es también rotar gente dentro de nuestro equipo entre distintos squads. Entonces, bueno, de esa forma más o menos todo el mundo puede conocer un poco las features de producto que hay. Y esto es todo. Y nosotros, para variar, también estamos buscando gente. O sea, desesperadamente, añadiría. Sí. Si no habéis salido todavía corriendo, por favor, dejad los currículums por ahí. Y nada, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, no sé cómo vamos de tiempo. Si nos habéis dormido y tal. Vale, pues nada, si queréis hacer alguna pregunta. Muy chulo lo que habéis contado. Nosotros trabajamos en una empresa súper parecida y hacemos cosas y venimos del mismo caos y tal. Y una de las cosas que más hemos descubierto en este camino es que hemos generado muchos datos, pero nos hemos olvidado de generar los metadatos. Y no habéis pronunciado la palabra metadatos. No sé si porque ya lo teníais resuelto desde el origen o porque todavía no habéis llegado a ese momento de, coño, mis metadatos, ¿dónde están? Porque sin metadatos al final tienes números por ahí pululando, más o menos organizados, pero no sabes ponerle apellido, no sabes si ese número es metros, kilómetros, euros o dólares, o no sabes lo que es.
o lo tienes que inferir o suponer. Sí, ahí, bueno, la verdad es que hay un poco de todo. Lo que estamos distinguiendo, por un lado, es entre master data y reference data. ¿Vale? Entonces, dentro de las colecciones y dentro de las entidades que hablábamos, lo que hacemos es, bueno, vamos a ver qué atributos tienen esas entidades y qué datos, digamos, vamos a utilizar de referencia que luego podemos aplicar a otras, pues al resto de Clarity. Por ejemplo, hablabas de unidades. Pues cuando capturamos una métrica, una de las propiedades es la unidad. Luego también hay otro tipo de metadatos que están más relacionados con el lineage de lo que sería el producto, que es todo lo que comentábamos de trazabilidad. O sea, lo que también nos interesa al lado del dato es poner el origen del dato, lo que sería el provenance del dato. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, sí que estamos siguiendo un approach de separar ese provenance o la información detallada del provenance de lo que sería el dato en sí mismo que estamos trazando. Tenemos esa información separada y lo único que tenemos ahora es una referencia del dato a su provenance. Entonces, viven en repositorios de datos separados, por ejemplo. Y luego lo que comentaba, o sea, distinguimos entre master o reference data también y lo que son data values, lo que sería, bueno, tú tienes una métrica, esta métrica va a tener un ID, va a tener unas unidades en las que se expresan, pero luego cada vez que capturas tus datos va a tener un valor. Entonces, por un lado, sí tenemos las colecciones de lo que es master data, que entiendo que es más relacionado con la parte de metadatos, y por otro lado los data values, que sería más pues, relacionado con el valor de esa métrica para una empresa en un momento dado en el tiempo. Entonces, bueno, lo tenemos ahí, pero no lo hemos dicho explícitamente. ¿Utilizáis alguna herramienta estándar que haya por ahí para gestión de metadatos y catalogado? Todavía no. No. Estamos, o sea, de momento, para todo el tema, por ejemplo, de trazabilidad, nos lo estamos montando nosotros, porque realmente hemos encontrado una herramienta que se ajuste bien a todo lo que necesitábamos y demás y que encajara bien con todo este caos que tenemos, porque, bueno, hay muchas partes que integrar. Luego, a nivel de catálogo de datos, pues estamos empezando a valorar simplemente. O sea, no estamos en ese punto de madurez de la empresa, pero estamos empezando a valorar cosas como Glue, por ejemplo, en Amazon. Otra de las cosas que parece una estupidez, que lleva 5 minutos, pero que dijimos, pues puede aportar valor, es establecer una convención de nombres. Simplemente es, bueno, tú tienes un proceso que te tiene que volcar unos datos, tienes un proceso que va a utilizar unos ficheros de configuración, tienes un proceso que está, pues decir, vale, ¿dónde se tienen que guardar estos datos? ¿Dónde se tienen que guardar estos ficheros? Pues mira, va a ser una ruta que siga esta convención. ¿Cómo se tienen que llamar el proceso? Pues es un proceso que va a seguir en su nombrado esta convención. Entonces, eso que parece que aporta poco valor, lo que ayuda también es hacer que esos datos cuando se generan sean más explotables porque genera predecibilidad. Predecibilidad, sí. Sí, algo así. En cuanto a dónde ir a buscar esos datos y ayuda a la gente también a explotar esos datos cuando en un momento de la empresa que estamos ahora mismo no tenemos todas las herramientas que nos gustaría a lo mejor para poder explotarlos. Claro. De hecho, básicamente estamos poniendo orden primero y luego ya, a ver, cuando tengamos las cosas un poco más ordenadas empezaremos a aplicar más capas sobre eso. Muy chulo, muchas gracias. Habéis hablado antes del esquema de datos. ¿Qué formato usáis para codificar ese esquema de datos? ¿JSON esquema algo? ¿Y cómo guardáis, en qué formatos guardáis en S3 los datos? Buena pregunta. Es una buena pregunta, sí. Bueno, básicamente lo que estamos empezando a utilizar, nosotros veníamos, y esto también es importante, no estamos intentando de repente soltar la bomba en Clarity y decir, bueno, a partir de hoy usamos esto que solo sabemos utilizar nosotros y aquello es un caos porque nadie más lo sabe utilizar. ¿Qué se está utilizando? Si echamos un poco la vista, se está utilizando Mongo, ¿vale? La gente entendía de JSON, más o menos todos entendían de JSON. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando hemos empezado a hablar del modelo de datos, lo que estamos empezando es a utilizar JSON esquemas, ¿vale? Porque, bueno, más o menos la gente es algo que entiende, tanto Data Science como Backend como demás. Entonces, lo que estamos empezando a utilizar, sobre todo para ciertas colecciones, son JSON esquemas. No es suficiente. ¿Vale? No es suficiente, necesitamos documentar, por ejemplo, todo el glosario de negocio, eso es importante también porque no solo es de, bueno, luego además no solo es de qué campos están o pertenecen a qué entidades o qué significan esos campos. Qué significan esos campos, necesitamos construir eso también. Entonces, bueno, estamos todavía trabajando en ello.
como suele decirse. Y una cosa también importante, que junto con el glosario de datos, otras líneas que estamos abriendo, es un poco el modelado en 3 niveles. Digamos, lo que sería un nivel conceptual, que sería básicamente qué entidades tiene Clarity. Pues tenemos organizaciones, tenemos instrumentos financieros, tenemos sectores, tenemos industrias. ¿Vale? Tenemos que definir un poco eso y ver qué relaciones existen entre ellos, un nivel lógico, que decimos, vale, ¿cuáles son las propiedades de esas entidades? ¿Qué significan esas propiedades? Y pues qué tipo de valores permitimos para esas propiedades. Y luego ya el nivel físico, que es, bueno, cuando eso te lo llevas a una base de datos, a un disco o un tal, ¿cómo lo guardas? ¿Vale? Y ahí tenemos varios tipos de bases de datos, porque estamos utilizando Redshift, estamos utilizando Postgres, Mongo, estamos utilizando Disco. Para Disco en general lo que estamos intentando es un poco que todo el mundo utilice JSON, ¿vale? Tiene problemas, JSON es muy pesado, por ejemplo, cuando hablamos de grandes sets de datos, por ejemplo, frente a otras, Parquet, que es columnar y además utilizas pushdown de predicates, te permite en Parquet escanear solo ciertos ficheros y no cargar todos. Pero Parquet es mucho más difícil de utilizar y de entender por todo el mundo que tenemos en Clarity, ¿vale? Porque a lo mejor un Data Science puede estar más familiarizado con Parquet que una persona de frontend, por ejemplo, ¿sabes? O al revés, o que encontremos un formato con que la persona de backend y frontend están muy familiarizados, pero a un Data Science le suena chino. Entonces, bueno, pues vamos a tomar una solución de compromiso y vamos a empezar utilizando JSON. Cuando vayamos descubriendo cuáles son las necesidades que tenemos de consumir datos, lo que podemos es utilizar mejores sistemas para consumir esos datos. Pero tampoco estamos en ese punto. No sabemos exactamente todos los actores que van a consumir determinados tipos de datasets y demás. Como ejemplo práctico, antes hemos hablado de Excel y todo esto, eso lo estamos considerando ahora como prácticamente una interfaz de entrada que nosotros transformamos a JSON y esperamos un esquema determinado. Porque era también un poco la manera de poner orden en todos esos Excel que crecían, pues no sé, como setas. O sea, no solo en número de Excel, sino en columnas de ese Excel. Y ahora, por lo menos, si ya si conviertes a JSON y tienes un JSON esquema, le puedes decir, oye, que me has metido este dato aquí, no sé ni qué significa ni por qué está aquí. Gracias.